Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Me sorprende realmente que una biografía política y cultural y social de Lázaro Cárdenas sea de algún interés en una fiesta sobre el libro y la rosa. Lázaro Cárdenas no tiene nada que ver con las rosas, la verdad, es más bien un personaje que se mantuvo relativamente lejos de las flores, ¿no? A pesar de que su dimensión mitológica, ¿verdad? Lo acerca a lo que serían las flores oficiales, ¿no? A la dimensión, digamos, espectacular de la historia política mexicana. Y quiero empezar no solamente agradeciendo a esta invitación para presentar este libro, agradecer desde luego al público presente, pero también contradiciendo uno de los planteamientos que se dijo en esta misma presentación, porque resulta que Lázaro Cárdenas no es un presidente que haya sido profundamente biografiado, es más, todo lo contrario, ¿no? Lázaro Cárdenas sí es una figura muy importante, ¿verdad? Se conocen algunos de los highlights, de los momentos espectaculares de su actuación política, sobre todo de la época en la que fue presidente de la República, pero del resto de su vida se conoce muy poco, ¿verdad? Se ha estudiado poco. Los biógrafos, que son pocos también, ¿no? Se han concentrado principalmente en el periodo sexenal de 1934 a 1940 y pues prácticamente no se han ocupado de el periodo previo, ¿verdad? Y tampoco, ¿verdad?, de lo que sucede con el general Cárdenas después de 1940. Entonces, digamos, los dos grandes biógrafos, además de su hijo Cuauhtémoc, que acaba de publicar recientemente una biografía de Cárdenas, que se llama Cárdenas por Cárdenas, en la que recoge muchos de sus propios recuerdos, ¿no? Y desde luego de los apuntes del general, digamos, los dos biógrafos, que son Fernando Benítez y Townsend, que es un personaje bastante interesante que publica su biografía de Cárdenas en los años 50, ¿verdad? Estos dos biógrafos prácticamente se concentran en el periodo de sexenal de Cárdenas, que además es el primer sexenio que se cumple cabalmente, ¿verdad?, después de la reforma constitucional de 1927, ¿no? Pero que, digamos, toda la época previa, ¿no?, y en la época posterior, pues prácticamente no se tocan. Este primer volumen, ¿verdad?, que estamos presentando ahora, que debería de ser, digamos, el primero de dos, tal vez hasta tres volúmenes, ¿no?, toca un periodo bastante acotado, que es desde su nacimiento en 1895 hasta 1933-34, en que lo nombran candidato a la presidencia de la República del recién fundado Partido Nacional Revolucionario. Entonces, realmente estamos hablando de apenas 38, 39 años de vida, de una vida que pues culmina hasta 1970, o sea, de una vida que tiene una longitud pues de 75 años. Este primer volumen trata, digamos, de la primera mitad, ¿no?, de esa vida. Y lo que trato de hacer en el texto es ubicar, ¿no?, la primera etapa de la vida del general Cárdenas, su juventud, su nacimiento, ubicarlo precisamente en esta región de Jiquilpan, que es colindante, es el Michoacán colindante con Jalisco, muy cerca del lago de Chapala, en un pueblo, ¿verdad?, que es un pueblo de cierta estirpe liberal, pero que finalmente está inserto
en una esfera del occidente conservador mexicano, un occidente muy católico, un occidente muy resistente a las disposiciones del centro y un occidente que tiene más una disposición literaria que política, ¿no? De este occidente, ¿verdad?, surgen algunos de los más grandes literatos de este país y no tanto de los mejores políticos de este país, la verdad, ¿no? Sin embargo, bueno, esta figura resulta bastante interesante. Lázaro Cárdenas nace también en el seno de una clase media baja, ¿no? Tendiendo precisamente al mundo de la humildad, de la miseria, ¿no? Su padre era un hombre muy rígido, ¿verdad? Un hombre que, digamos, cuento en esta biografía la condición de, digamos, de hombre de acción, pero también muy agresivo, un personaje que desde luego tiene una influencia muy firme en el propio Lázaro. Lázaro es el primogénito de esta familia formada por don Dámaso Cárdenas y doña Felicitas del Río, ¿no? Él precisamente oriundo de Jiquilpan, ella de Huarachilla, de una región muy cercana precisamente, y él nace en Jiquilpan, que es un pueblo que, como decía, más o menos de estirpe liberal, pero que está siendo asediado a finales del siglo XIX, como muchos otros pueblos en México, está siendo asediado por el crecimiento de una hacienda cercana, la hacienda de Huaracha, ¿no?, que está pues apropiándose de muchas de las tierras comunales, está explotando terriblemente la fuerza de trabajo, ¿verdad?, que se ha generado precisamente por estos procesos de expropiación. Y además también Jiquilpan es un pueblo que tiene cercanía con comunidades indígenas, ¿eh? Entonces, Cárdenas nace precisamente en un espacio en donde hay una contradicción bastante importante entre la expansión de las haciendas, entre la explotación de la mano de obra y desde luego también de la explotación de las comunidades indígenas, y esto le genera una conciencia desde muy joven, ¿no?, de las problemáticas locales. Jiquilpan, además, ¿verdad?, es un pueblito, ¿no?, que vive, ¿verdad? Él nace en 1895, ¿verdad? Es un bebé rollizo, ¿verdad? Afortunadamente contamos con una fotografía de cuando era bebé, recién nacido, casi recién nacido, por lo menos de su primera comunión, ¿no? Su madre es una mujer católica, una mujer bastante humilde, ¿no? Como les decía, su padre es dueño de una pequeña, podríamos decir una tienda, ¿no?, que a veces raya entre la cantina y en otras veces raya en la tienda del pueblo. Era una tienda que se llamaba La Reunión de los Amigos. Entonces hay como que cierto ambiente bohemio, ¿no?, en el espacio del padre. En ese espacio del padre también se leen los periódicos, ¿no? Entonces están más o menos al día de los sucedidos, y Lázaro va a la escuela desde muy jovencito, ¿verdad? Va a una escuela liberal, desde luego, ¿no? Y tiene una infancia escolar limitada, ¿no?, pero muy ligada precisamente al padre, muy ligada a un abuelo, también un abuelo que había combatido, ¿verdad?, contra los franceses en la hora de la invasión francesa en esta región, un personaje, digamos, que le trata de enseñar un poquito de historia, ¿no? Y Lázaro Cárdenas va con mucho gusto a ver a su abuelo, que vive en las afueras precisamente de Jiquilpan, y poco a poco va construyéndose una infancia un poco complicada con este padre, ¿verdad?, muy autoritario, con esta madre muy católica,
pero que además empieza a competir con otros hermanos y en total, ¿verdad? Empiezan a venir hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, y al rato ya tenemos una familia bastante amplia, ¿no? En la cual el propio Lázaro, precisamente por ser el primogénito y dado que su padre muere cuando él es relativamente joven, ¿verdad? Tiene que dejar la escuela y incorporarse a trabajar en las oficinas públicas, y trabaja en las oficinas públicas, incluso llega a ser a los 11, 12 años, incluso llega a ser director de la cárcel local, ¿no? Entonces, como para darse cuenta de las responsabilidades que va adquiriendo en ese momento, se vuelve el responsable de su propia familia. Esto lo va a marcar particularmente porque, digamos, las biografías clásicas de la historia oficial mexicana siempre nos ponen, ¿verdad?, a estos próceres estilo Benito Juárez, que eran muy pobres, muy pobres, muy pobres, muy pobres, y de repente, porque se les pierde una oveja, ¿verdad?, dan el salto a ser presidentes de México, ¿no? Y el fenómeno es bastante más complejo, ¿no? Desde muy joven Cárdenas se empieza a dar cuenta también de cómo son los tejemanejes, ¿verdad?, en las autoridades municipales, ¿no? Le toca ser secretario de actas también, porque tiene una letra muy bonita, ¿no? Es bastante reconocido, y sin embargo también se da cuenta, ¿no?, desde muy joven, cómo en este país, ¿verdad?, se orientan los favores políticos, ¿no?, hacia las autoridades mismas, hacia los terratenientes, hacia los hombres de poder, y esto lo va marcando paulatinamente, y de hecho, una vez que muere su padre, él, como decía, se encarga de la propia familia y trabajando como escribano, como encargado de los trámites, ¿verdad?, del propio municipio, pues se entera de cómo está la situación, quiénes son los que tienen el poder, quiénes son los que manejan la política para un lado, la economía para el otro, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿verdad?, decide completar sus ingresos con una pequeña imprenta que uno de los dependientes del municipio, que ya se va a retirar, decide vendérselas a un grupo de jóvenes. Entre estos jóvenes está precisamente Lázaro, y Lázaro entre los 14 y 15 años empieza a trabajar en una imprenta que sirve precisamente al propio municipio, pero que sirve también a la propia sociedad jiquilpense. Imprime, ya saben, las invitaciones matrimoniales, ¿verdad?, las estampitas de aviso de primera comunión o de bautizo, ¿no? Entonces, pues es una especie de vocero también local, y precisamente como trabajador de esta, o como semidueño de esta pequeña imprenta, le tocan las vicisitudes del inicio de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como ustedes saben, ¿verdad?, tiene sus inicios oficiales, ¿verdad?, el 20 de noviembre de 1910. Cárdenas tiene 15 años, 14 años, precisamente cuando se inicia la revolución, o con el llamado de Madero al levantamiento, ¿no?, con el plan de San Luis Potosí, y está pendiente de ese levantamiento. Es un joven, yo me atrevería a decir un tanto prematuro, ¿verdad?, con una conciencia política. Se sabe, ¿verdad?, que él estuvo pendiente de lo que estaba sucediendo en el país, pero todavía no participa directamente en el proceso revolucionario, y es nada menos que hasta 1913 que ingresa al proceso revolucionario por una circunstancia muy interesante, una circunstancia que podríamos decir un tanto anecdótica, pero que finalmente muestra, ¿no?, cómo la propia revolución, ¿no?, es este remolino que arrastra a sectores sociales de distinta índole y los incorpora a un proceso de cambio un tanto violento y radical. La anécdota, ¿verdad?, con la cual se intenta
integra Cárdenas al proceso revolucionario es la siguiente: con su imprenta, ¿verdad? Recibe la orden de parte de una fuerza militar que ocupa la Guaracha, esta hacienda, una fuerza militar rebelde que ocupa la hacienda. Como ustedes saben, los rebeldes pues se van sobre donde hay recursos, se van sobre la hacienda, se van donde están los caballos, donde están el dinero, donde están las armas. Entonces esta fuerza rebelde, ¿verdad?, que va llegando desde Zamora, ocupa la hacienda de Guaracha y le piden a la imprenta, ¿verdad?, comandada por el joven Lázaro Cárdenas, que imprima una proclama revolucionaria, ¿no? Cárdenas, ¿verdad?, la anécdota es muy bonita porque no tenían tinta en su imprenta, entonces no tenían papel suficiente tampoco. Entonces Cárdenas se monta en un caballo y se va al vecino Zaguayo, ¿no?, a comprar tinta, a comprar papel para poder hacer la proclama revolucionaria. La proclama revolucionaria se imprime y cuando va llegando Cárdenas a entregar la proclama revolucionaria, justo en ese momento llegan las fuerzas federales y expulsan a las fuerzas rebeldes de la hacienda de la Guaracha, y esa proclama revolucionaria, ¿verdad?, no se distribuye y es más, se quema en su totalidad. No tenemos ningún ejemplar de esa proclama revolucionaria, por lo cual se ha suscitado, ¿verdad?, las malas lenguas que siempre existen en la historia de México, ¿verdad?, dicen que eso es una patraña, que eso no es cierto, ¿no? Sin embargo, el propio Cárdenas llevaba unas notas, ¿verdad?, y la entrada y la salida de los rebeldes y todo esto, eso sí resulta relativamente cierto. Entonces, digamos, si esta anécdota se la inventó el propio Cárdenas o sus panegiristas, vale en buena medida precisamente como un primer pretexto para que lo empiecen a perseguir. Entonces este muchacho, ¿verdad?, que tiene 17 años, que mostró sus simpatías con las fuerzas rebeldes que ocuparon la Guaracha, ¿no?, de repente empieza a ser hostilizado por las autoridades del momento, ¿no?, las autoridades municipales, y entonces él, ¿verdad?, le dice a su mamá, porque además es un hombre de familia, acuérdense, es el primogénito que cuida a su familia, ¿no?, le dice a su mamá: fíjate que me tengo que ir porque me están asediando, voy a tener que salir porque si no me encarcelan o me matan de plano. Y entonces toma la decisión de bajar de Jiquilpan hacia la Tierra Caliente, a la zona, a la región de Apatzingán, en donde un primo de la mamá de Lázaro Cárdenas está cuidando también una hacienda, es un capataz de una hacienda, y entonces baja con unos amigos precisamente de estas zonas altas. Es un periplo bastante complicado, a pie, ¿verdad? Es bastante lejos, entonces tarda alrededor de 4 o 5 días en llegar allá a Apatzingán, y se lo hospedan en esta casita, ¿verdad?, del capataz de la hacienda. Y entonces él decide precisamente presentarse a las fuerzas del coronel, ¿verdad?, García Aragón, que en ese momento están tomando la región de Apatzingán. Entonces se presenta, ¿verdad?, este jovencito, ¿no?, y le dice a García Aragón: oiga, yo quiero incorporarme a sus fuerzas. ¿Por qué? Porque me están asediando en Jiquilpan, porque me están empujando a que me una a la propia revolución. Y entonces García Aragón le dice: pues, ¿usted sabe escribir? Pues sí sé escribir. Y entonces le dice: a ver, transcriba esta notita. Entonces él lo hace con su caligrafía, ¿verdad?, muy agradable. Y entonces García Aragón le dice: muy bien, incorpórese ahora con el grado de teniente, ¿no? O sea, se gana el grado de teniente por su buena escritura, ¿no? Esto parece una especie de ironía pero bueno, ahí empezamos a ver el inicio de una carrera militar, ¿verdad?, que va a ser una carrera que a partir de ahí va a empezar a
elevarse y elevarse y elevarse hasta llegar a ser el general, ¿verdad?, de brigada que logra precisamente hasta 1920. Pero estamos hablando precisamente de 1913. Y entonces Cárdenas se incorpora a las fuerzas de García Aragón y es interesante también, esto tiene que ver con su propia formación, porque García Aragón era un personaje que había sido un aliado de Emiliano Zapata, de los guerrerenses que se habían aliado precisamente con Emiliano Zapata a partir precisamente de la proclama del Plan de Ayala, y es un personaje que desde luego conoce la ideología agrarista. Las dimensiones agraristas se discuten precisamente en esta tropa irregular de García Aragón, ¿no? García Aragón en ese momento ya no se lleva tan bien con Zapata, ya hay conflictos bastante fuertes entre ellos, pero aún así García Aragón se autoidentifica como un zapatista, ¿no? Y esas fuerzas, que son unas fuerzas pequeñitas que han ocupado Apatzingán, pues entran en conflicto con las fuerzas federales, que como ustedes saben son las fuerzas federales comandadas nada menos que por el presidente espurio e interino, ¿verdad? Y después presidente ya formal, que es Victoriano Huerta, el general Victoriano Huerta, y entonces estas fuerzas federales empiezan a combatir a las fuerzas de García Aragón y van de descalabro en descalabro. Y el pequeño ejército o las pequeñas milicias revolucionarias, ¿verdad?, en las que milita inicialmente el general Cárdenas, son milicias que fracasan constantemente en sus asedios a las distintas poblaciones que van desde la Tierra Caliente, que suben hacia la altiplanicie lacustre, ¿no?, la región precisamente de Siragüen y de Pátzcuaro en Michoacán, ¿no?, y finalmente son golpeadas tan brutalmente que el propio Lázaro Cárdenas dice, bueno, para mí la guerra lo único que significa es pura destrucción, y entonces regresa a Jiquilpan, ¿no? ¿Y por qué regresa a Jiquilpan un joven revolucionario de 18, 19 años, ¿no? Pues porque su familia lo va a proteger, de hecho. Entonces, en ese sentido, ahí hay un fenómeno importante que se da, que es una tensión que se vive muy claramente en la década revolucionaria y después incluso ya en los años 20, una tensión de intereses. Por un lado, sí es un hombre que tiene cierta conciencia, un joven que tiene cierta conciencia de la dinámica militar revolucionaria, pero por otro lado es un hombre de familia, ¿no? Y protege a su propia familia. En la menor oportunidad que tiene, regresa a Jiquilpan, ¿verdad? Le trae algunos beneficios a su propia familia, cuida de sus hermanos, de sus hermanas, de su tía, de su mamá, ¿verdad? Y es un personaje que va, como les digo, oscilando entre la familia y el ejército. Como tiene que cuidar a su familia, se va a Guadalajara y en Guadalajara trabaja en una cervecería, ¿no? Cargando cajas de cerveza de un lado a otro, y ahí se vuelve a encontrar con un par de figuras revolucionarias de la región y se vuelve a enganchar en el ejército, sobre todo en el primer ejército constitucionalista, ¿no? Es el ejército que lucha en contra de la dictadura de Victoriano Huerta. Le toca estar precisamente en este ejército constitucionalista inicial cuando cae el régimen de Victoriano Huerta y se dan los tratados de Toloyucan, que como ustedes saben, esos tratados disuelven al ejército federal, y entonces él se incorpora ya mucho más claramente al ejército constitucionalista y en finales de 1914 y 1915, justo, ¿verdad?, en este momento en que la guerra civil de la propia Revolución Mexicana está entrando en unas crisis brutales, ¿no?, porque Pancho Villa por una parte, Emiliano Zapata apoyándolo, ¿verdad?, están empujando, ¿verdad?, por controlar lo que va a ser la soberana Convención de Aguascalientes. Venustiano Carranza trata también de controlar esta soberana Convención de Aguascalientes y se da la
ruptura entre esos dos grupos, ¿verdad? Y entonces en ese momento del constitucionalismo versus el Ejército Popular de Villa y Zapata, Cárdenas está un poco entre las dos aguas, le toca incluso como miembro del Ejército Constitucionalista entrar a la Ciudad de México, venir precisamente a estos rumbos y combatir a los zapatistas que están asediando el sur de la ciudad, ¿no? Y esto así como que ya no le acaba de gustar, porque como él tenía cierto origen zapatista con las fuerzas de García Aragón, entonces como que no le acaba de gustar cumplir las órdenes en contra del zapatismo, y aunque es un personaje que cumple órdenes así muy cabalmente, decide, ¿verdad?, reingresar al Ejército Constitucionalista y lo mandan hacia el norte. Y su estancia en el norte es una estancia importantísima porque llega muy rápidamente a la región de Sonora, ¿verdad?, que es una región que, como ustedes saben, pues está prácticamente comandada por dos figuras fundamentales. Uno, que es el general invicto y estrella de la Revolución Mexicana, que es Álvaro Obregón, y otro que es el gran estadista y operador político, pero también un militar relevante, que es Plutarco Elías Calles. Y bajo la sombra de Obregón y de Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas empieza a desarrollar, ahora sí, una carrera militar. Lo nombran, ¿verdad?, jefe del 22 Regimiento de Caballería, ¿no? Se queda precisamente en el arma de caballería, que va a ser su arma más importante. Esto es interesante porque Cárdenas era un hombre de caballos, ¿no? Sabía mover muy bien los caballos, manejaba muy bien los caballos y podía atacar con una enorme eficiencia al mando de su propia caballería. Entonces pasa precisamente de 1915 aproximadamente hasta 1920, 1919, se la pasa operando precisamente en esta región de Sonora. Y para no hacerles el cuento demasiado largo, ¿verdad?, y invitarlos a que lean por lo menos ese capítulo, que eso sí es relativamente inédito. Se sabe muy poco sobre las andanzas de Cárdenas en el norte del país. Hay varias cosas interesantes, también algunas cuestiones anecdóticas. Plutarco Elías, una de ellas, por ejemplo, se las cuento rápidamente. Plutarco Elías Calles le encarga, ¿no?, que pacifique a unos obreros que están agitando, ¿no?, la región de Cananea. Y entonces Cárdenas, cumpliendo las órdenes de Plutarco Elías Calles, pues manda fusilar a uno de estos líderes, ¿no? Este es un acto, ¿verdad?, de los pocos actos de violencia que se le conocen particularmente, ¿no? Entonces lo acusan de asesinato, ¿no? Y en una de esas, como ustedes saben, Cananea está en la mera frontera, a la hora de cruzar a la frontera, ¿verdad?, de repente los gringos lo ven y dicen, este cuate está acusado de asesinato, etcétera, y lo aprenden, ¿no? Ahí tiene que ver un momentito con la cárcel del otro lado de la frontera. Inmediatamente Plutarco Elías Calles no levanta el teléfono, pero sí manda un emisario y dice, a ver, que me saquen al muchacho, al chamaco, ¿verdad?, porque así es como Plutarco Elías Calles se dirigía a Lázaro Cárdenas. Lo sacan de la cárcel y lo exoneran y ya no pasa nada, pero en el periódico, ¿verdad?, pues lo acusan de asesino, lo acusan de ser un revolucionario atrabancado. Y luego tiene otros momentos curiosos, ¿no? Por ejemplo, Cárdenas está muy asociado con esta idea del puritanismo, ¿no?, de que era un hombre muy recto, ¿no? Por ahí las malas lenguas dicen que sí era bastante muchachero, ¿no? Le gustaban las chicas y le encantaba andar coqueteando por un lado y por el otro, todo esto, ¿no? Pero era un hombre muy disciplinado, o sea, un militar muy disciplinado, y esto se va a ver a lo largo de toda su carrera, ¿no? En una de esas también se va al otro lado y parece que visitan a unas muchachas, se medio encuetan un poquito y cruzan la frontera de regreso, y uno de ellos se les queda del otro lado de la frontera, ¿no?
también aprendido por los Rangers o los Rinches, como se decía en ese momento, y bueno, Cárdenas tiene que ir a por él, ¿verdad?, cuidarlo y a traerlo de regreso. Hay una serie de anécdotas curiosas en la frontera, pero lo que es importante del Cárdenas de 1915 a 1920 es que ese es su entrenamiento militar más importante, ¿no? Después vienen, yo me atrevería a decir, dos grandes periodos, ¿no? Voy a resumirlos muy rápidamente. Un periodo que ya es de entrenamiento político, aunque es un operador militar. Primero lo mandan a Michoacán, ¿verdad? Que la situación en Michoacán está complicada precisamente por la sucesión del gobierno en 1920. Un personaje muy admirado por Lázaro Cárdenas, ha contendido por la gubernatura, gana la gubernatura, que es nada menos que Francisco J. Mújica, gana la gubernatura, y entonces, pero es muy cuestionada ese momento electoral, y entonces Plutarco Elías Calles lo manda, ¿no? Plutarco Elías Calles, que entonces era secretario de gobernación, ¿no?, ya del gobierno de Álvaro Obregón, lo manda precisamente a aplacar la situación, y es otra vez un general joven que se convierte en un controlador, ¿no?, político de su estado natal, y de hecho en la década de los años 20 vemos cómo lo van mandando de bronca en bronca, ¿no? Se convierte en una especie de apagafuegos, ¿no?, de bombero, ¿no? Que hay un problema aquí y ahí va Cárdenas a tratar de aplacarlo. Hay otro problema acá y ahí va para allá, etcétera, etcétera. Entonces viaja de Michoacán, luego va a Tehuantepec. De Tehuantepec lo mandan de regreso a Michoacán, luego de Michoacán lo mandan a las Huastecas. En las Huastecas, como ya todos los biógrafos de Cárdenas han dicho, ¿verdad?, le toca vivir la experiencia de las empresas petroleras, ¿no?, y de los niveles de explotación, ¿verdad?, que hacen estas, y de desigualdad, ¿no?, que existen en las regiones de la explotación petrolera en México, pero a él le toca ser precisamente el comandante militar de las Huastecas. Ahí se reencuentra con Mújica, ahí se fortalece su vínculo, se estrecha precisamente el vínculo entre Mújica y Cárdenas, y después desde las Huastecas lanza su voluntad o su principio, ¿verdad?, de querer ser el gobernador de Michoacán a partir de 1928. Como ustedes saben, ¿verdad?, 1926, aunque desde un poquito tiempo antes, la tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno de Plutarco Elías Calles era bastante severa, mismo fenómeno que generó finalmente a la propia Guerra Cristera. Cárdenas se convierte precisamente en un gobernador que tiene que lidiar con la Guerra Cristera en su territorio michoacano, pero también en regiones como San Luis Potosí, también en regiones como Guerrero, como Guanajuato, o sea, tiene que estar en Jalisco, desde luego, tiene que estar merodeando por estos rumbos, precisamente porque es un operador político y un operador militar del propio Plutarco Elías Calles, ya cuando Plutarco Elías Calles es presidente, y en 1928, ¿verdad?, se lanza como gobernador de Michoacán, y entre 1928 y 1932, ¿verdad?, es gobernador de Michoacán, y ahí en el gobierno de Michoacán se puede ver una especie así como de laboratorio inicial, ¿no?, de lo que podrá ser, de lo que puede ser su proyecto ya como presidente. Durante estos 4 años, ¿verdad?, aunque Cárdenas va y viene y tiene que pedir permisos varias veces porque no puede estar en el gobierno directamente porque lo mandan a pacificar las distintas regiones por la efervescencia cristera, el proyecto de gobierno y el proyecto político y social y económico del gobierno del estado de Michoacán entre 1928 y 1932 fortalece la distribución de la tierra, ¿verdad?, fortalece la entrega
de mucho territorio a las comunidades indígenas, por ejemplo, todo el territorio de explotación de los bosques y de la región lacustre del altiplano lacustre de Michoacán, ¿verdad? Toda esta parte la distribuye, ¿no?, entre las comunidades indígenas. La educación, fomenta la educación, se vincula con la Universidad Nicolaita, ¿no? Organiza a los trabajadores también y crea una confederación que, digamos, podría ser una especie de antecedente de lo que va a ser la CTM después, pero que es muy regional y que es la Confederación de Trabajadores y Campesinos del Estado de Michoacán, ¿no?, que es un órgano que permite precisamente que campesinos y trabajadores se organicen, pongan sus representantes ante el gobierno y el gobierno pueda dialogar con ellos en el fondo, ¿no? En ese sentido, digamos, si hay un modelo que de un Estado regulador que va a ser lo que va a caracterizar al propio régimen cardenista ya en la década de los años 30. Este gobierno de Michoacán también lo trato de describir puntualmente en uno de los capítulos del libro. Y finalmente, este periodo, que es un periodo un tanto complicado, que es el periodo conocido como el Maximato, ¿no?, que se suscita precisamente a raíz de la muerte, del asesinato de Álvaro Obregón en 1928 y que culminaría precisamente en 1935 con la expulsión de Calles, 35-36 con la expulsión de Calles del territorio mexicano. Este maximato, ¿verdad?, la primera etapa del maximato, Cárdenas sigue siendo un hombre muy leal a Plutarco Elías Calles, pero ya empieza a mostrar ciertos elementos de disidencia, ¿no? En primer lugar, su distribución de la tierra ha sido bastante radical. Su impulso, ¿verdad?, de los proyectos desfanatizadores ha sido también bastante importante. Y lo que es más relevante es que se convierte en una figura que por ejemplo, en el gobierno de don Pascual Ortiz Rubio, que digamos es uno de los 3 gobiernos del Maximato, ¿no?, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio funge como secretario de Gobernación, pero también al mismo tiempo funge como presidente del Partido Nacional Revolucionario. Después, con la crisis en 1932 del propio régimen de Ortiz Rubio, ¿verdad?, es nombrado secretario de la Defensa y, digamos, en estos años que van de 1928 a 1933, ¿verdad?, Cárdenas se convierte en uno de los 5 militares más influyentes de México, ¿no? Y tiene entre 34 y 37 años. Es un joven revolucionario. Los otros, ¿verdad?, generales son bastante más viejos que él, Saturnino Cedillo, Adalberto Tejeda, por ejemplo, el propio Plutarco Elías Calles, ¿no? Todos son cincuentones, sesentones, ¿verdad? Y él es el chamaco, él es el joven, ¿no? Esa es una de las múltiples razones, ¿verdad? Y sobre todo su alianza y su lealtad al régimen, al propio Plutarco Elías Calles, a su conocimiento de Calles desde épocas muy tempranas. Estas son algunas de las razones por las cuales se le va a elegir como un candidato del Partido Nacional Revolucionario para ocupar la presidencia en 1934. El libro termina precisamente en el momento, volumen 1, ¿no?, termina en el momento en que lo nombran candidato a la presidencia de la República. Y el siguiente volumen, que se los tengo que prometer porque no se ha publicado todavía, arranca precisamente con la campaña presidencial, que es una campaña importantísima, ¿no? O sea, prácticamente todo el año de 1934 Cárdenas se la pasa en campaña y probablemente es la campaña más importante que se ha hecho hasta entonces en el siglo XX mexicano, ¿no? Y después llega a la presidencia con un conocimiento bastante profundo de la problemática nacional. Esto que les he contado hasta ahorita
¿verdad? En estos 45 minutos, es un resumen muy apretado de este librito, de este primer volumen, que aun cuando ya les hice un resumen, eso no implica que no haya que leerlo. Tienen muchas cosas más interesantes de lo que dije hoy, ahorita. Es un libro que trata de recoger, por ejemplo, mucho del ambiente social y cultural, ¿no? La verdad, esta es mi primera biografía que escribo, pero me ha interesado desde hace mucho tiempo la historia cultural de México. Entonces tiene muchos elementos de literatura popular, tiene muchos elementos de literatura también académica, podríamos decir, tiene muchas canciones, tiene muchos chistes, tiene, bueno, estoy tratando de venderlo evidentemente, ¿no? Pero digamos, es un libro que no crean que van a acercarse a Lázaro Cárdenas y volver a ver a un Cárdenas, ¿verdad?, totémico, la esfinge de Jiquilpan. No, van a ver precisamente a un mexicano del siglo XX, precisamente. No es un mexicano común y corriente, ¿no? Pero es un mexicano, como muchos otros mexicanos, que tiene elementos extraordinarios, que tiene desde luego sus propias faltas y que ha logrado, precisamente en estos primeros 38 años de su vida, ¿no?, ha logrado escalar, ascender, ¿verdad?, una clase media pobre provinciana, ¿no?, hasta la cúspide de el poder político. Hay una anécdota que narro en la introducción con la que quisiera terminar, y que es una anécdota que yo creo que muestra muy claramente que en este país no solamente son los individuos, no solamente son las biografías del poder, ¿verdad?, sino que también son las circunstancias políticas, las circunstancias históricas, las que van formando a los hombres. Están Francisco J. Múgica y el general Cárdenas, después de una reunión de trabajo en las orillas del lago de Pátzcuaro, ya descansando, ¿no? Y Múgica se voltea y le dice al general Cárdenas: ¿se da usted cuenta, general, que de no haber sido de la Revolución Mexicana, usted sería un simple rebocero y yo un maestro de escuela? ¿Verdad? Y esto se lo está diciendo uno de los hombres, ¿verdad?, cuya influencia en los puntos constitucionales de 1917, ¿no?, un hombre con una carga socialista importantísima, un hombre con una conciencia gigantesca, que fue precisamente el propio Francisco J. Múgica, se lo está diciendo a este otro michoacano, a Lázaro Cárdenas, que ha sido precisamente una especie de operador político, pero también un gran aprendiz, ¿no?, de lo que es la dinámica política postrevolucionaria, ¿no? Entonces, es la revolución, o sea, es este remolino de la revolución el que impulsa y empuja a estos hombres a convertirse realmente en figuras relevantes para el desarrollo del país. Dicho lo cual, no me queda más que agradecerles su paciencia por haber escuchado este rollazo que me eché durante 45 minutos, ¿no? Y por favor, si tienen, ¿les damos chance que hagan preguntas? Bueno, sí, ya hay unas preguntas, bueno, sale. Unas 3 o 4. Bueno, Ricardo, por lo que acabas de exponer y conociendo tus otros trabajos, estoy segura de que es un libro fascinante. Pero yo quería preguntarte, acabas de decir que el gobierno de Michoacán fue como un laboratorio para que Cárdenas afinara su proyecto nacionalista posterior. Pero me queda la duda, si hay algún hecho, algún indicio que prefigurara el gran estadista que iba a ser.
Yo creo que hay varios hechos importantes, ¿no? En primer lugar, digamos, está la dimensión anecdótica, su capacidad, por ejemplo, para negociar con los rebeldes cristeros muestra clarísimamente que es un hombre que en vez de las balas prefiere la negociación. Y eso ya es un indicio importante de un estadista, ¿no? O sea, de lo que se trata es de no derramar más sangre, ¿no? Y eso lo trata de lograr en Michoacán. Este es un primer punto. Su distribución de la tierra, su proyecto de distribución de la tierra y el conocer las circunstancias en las que están viviendo la mayor parte de los campesinos de la región y su acercamiento a ellos también muestra precisamente esta dimensión de estadista. No es un gobernador que se encierra en su oficina y desde ahí lanza decretos, ¿no? Él sale y se va a las comunidades y te pelea con la gente también, pero al mismo tiempo también incorpora a su propio programa político, ¿no? Los proyectos locales populares. Su proyecto educativo en el gobierno de Michoacán es verdaderamente asombroso, ¿no? O sea, de alrededor de unas 25 escuelas que hay cuando él llega, ¿no?, al gobierno de Michoacán, cuando él sale hay alrededor de 480 escuelas, ¿no? Y escuelas que no solamente son escuelas, digamos, primarias, ¿no? También tiene sus escuelas de capacitación técnica, apuntala a la Universidad Nicolaita, tiene muy buena relación con los estudiantes, ¿no? Tiene, por ejemplo, está muy de moda el nacionalismo revolucionario y ahí ve uno, ¿verdad?, cómo él se lo toma en serio, este nacionalismo, y distribuye, desde luego, entre las comunidades indígenas, pero no solamente distribuye, ¿verdad?, la tierra, sino que les pone una escuela, trae a los médicos, hace diagnósticos específicos, y en ese sentido sí me atrevería a decir que sí está prefigurando. Comete varios errores importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un error relativamente garrafal, ¿verdad?, es un fascinado por los avances tecnológicos, entonces le gusta incorporar la aviación a la dimensión militar, ¿no? Entonces, él ha visto precisamente cómo en Sonora, ¿verdad?, estos experimentos de los bombardeos desde el aire, que fueron inventados en buena medida por Álvaro Obregón, él los utiliza, ¿verdad?, tiene un pequeño avión, ¿no?, que los utiliza para lanzar proclamas, ¿no?, para mandar pequeños boletines, ¿no?, sobre todo a las comunidades que son muy reacias, ¿no?, al proyecto de desfanatización, sobre todo a los proyectos, a los que están además muy manipulados por el clero católico, ¿no? Entonces él lanza estas especies de bombas de papel, pero acuérdense que la guerra cristera también mandó bombas de a de veras, ¿no? O sea, no eran bombas de papel. Durante la guerra de Cristera, ¿verdad?, en la región de Guanajuato y en parte de Jalisco y desde luego en San Luis Potosí, algunos aviones sí bombardearon a las comunidades cristeras, ¿no? Y entonces, claro, como él utiliza esto, pues de repente genera, ¿verdad?, una animadversión muy puntual de parte de los cristeros, y entonces muchas de sus negociaciones, no se logran del todo, porque sus tácticas todavía son un tanto elementales, ¿no? Pero, por ejemplo, logra que Simón Cortés, ¿verdad?, se pacifique, y lo hace de una forma muy interesante. Hay una fotografía en el libro muy bonita, porque está Simón Cortés, que es un personaje pues realmente como el buen cristero, ¿verdad?, que se viste con cotón, ¿verdad?, de cuero, unos bigotazos, un sombrerazo, pero se toman la foto juntos y es el general de la revolución reconociendo a este líder popular, ¿no? Y esa foto le da la vuelta a México y le da la vuelta desde luego a Michoacán, y se nota, ¿verdad?, el uso ya de la imagen, el uso de la propaganda política, para la cual Cárdenas no cabe duda que tiene un colmillo muy particular. Ahí está otra característica de un
verdadero estadista, ¿no? Es un hombre que realmente sabe utilizar los medios. Ya en el PNR, ¿verdad? Se dedica, por ejemplo, a cuidar la estación de radio, lo que hoy en día conocemos como la hora nacional, que es, digamos, una especie de propaganda política del gobierno. El primero en utilizarla fue Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, Lázaro Cárdenas es consciente de eso. Entonces, yo sí creo que ya se puede perfilar al estadista entre 1928 y 1932, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta más que fuera muy corta? Si no, damos por terminada esta presentación. Yo sí quisiera decir que emociona mucho cómo el doctor cuenta sobre su libro, se apasiona sobre lo que él investigó y definitivamente la riqueza que yo destacaría es esta mirada de historia cultural que usted mencionaba, porque efectivamente cuando uno puede iniciar en la lectura de este libro, te lanzas, te sigues, porque es un libro tan ligero que marca tanta cercanía y cotidianidad que sin duda es bastante enriquecedor. Pues muchas gracias y les pido un aplauso para el doctor. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo que estamos en la fiesta del libro y la rosa. Del 20 al 23 de abril ustedes podrán disfrutar de muchas actividades y se transmitirá en vivo, podrán descargarlo en Descarga Cultura UNAM. Otro poquito de propaganda, ahí les va. El día 16 de mayo a las 12 del día en la Facultad de Economía, en el auditorio Jesús Silva Herzog, va a estar el secretario de la UNAM, ¿verdad? Leonardo Lomelí, Ana Mari Serna, una exalumna mía queridísima, y otro querido alumno mío, Pavel, van a presentar este libro allá en Economía de una forma menos rollera, espero que la que hoy les pude exponer. Entonces, a ver si tienen ustedes oportunidad de ir a escuchar a otros hablar de este libro, si es que les llega a interesar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El canal por donde se está transmitiendo en vivo es Cultura UNAM. Muchas gracias.